familia, bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar unos ricos tamales de elote receta salvadoreña. Unos tamales hechos en el extranjero con mucho esmero y por supuesto deliciosos. Quédense conmigo y acompáñenme a ver el paso a paso. Por acá tengo ya los elotes, ya les quité la hoja o la tusa. Vean, por acá está, me salió bien poquita tusa porque en realidad estos elotes amarillos no dan una buena hoja. Así es que bueno, los voy a limpiar bien, les he removido lo más que he podido los pelitos y vean, estas mazorcas o estos elotes tienen punta y tronco. Comenzaré cortándolos desde la punta así como ustedes lo están viendo para sacar los granos del elote. Para limpiar el elote, el exceso de los pelitos que tienen, vean en la imagen pequeña, tengo un depósito con agua. Entonces yo coloco mi mano en el agua y la pongo dentro de los granitos del elote que ya cortamos. Y de esta manera, como lo están viendo, voy a remover el exceso de los pelitos del elote que no queremos que vayan en los tamales. Corté o raspé 25 elotes. Voy a estar utilizando un procesador de alimentos para procesar los granos de elote. También se puede utilizar una licuadora, pero si usan la licuadora van a tener que utilizar poquitos de agua cada vez que vayan a licuar el elote. Esto es para que la licuadora funcione bien y no se les vaya a fundir. O sea, ahí queda ese dato, amigos, muy importante. Ahora vean, así nos va quedando el elote. Miren, este elote amarillo por lo general tiende a ser como demasiado aguadito y pues por lo tanto vamos a tener que darle consistencia a la masa de los tamales para que los podamos hacer, amigos. Así es que ese es uno de los retos que tenemos que superar en esta ocasión, porque donde yo vivo solamente encuentro elotes amarillos, no encuentro el elote blanco, así es que por lo tanto me voy a auxiliar de harina para pancakes. Este es el truquito que yo utilizo para poderle dar más consistencia a la masa para los tamales y que la masa no se vea tan aguadita o como muy líquida, poco manejable pues para hacer los tamales. Así es que yo voy a estar utilizando entre 2 y 4 tazas de harina para pancakes. Al final yo voy a estar utilizando nada más 2 tazas de harina para pancakes, la cual voy a ir agregando poco a poco a esta masa para los tamales. Decirles también que agregarle harina para pancakes a esta masa para los tamales de elote no altera el sabor, nada más es para darle consistencia. Vean, por acá yo estoy utilizando la harina para pancake que solamente se le agrega agua y pues acá yo estoy agregando la última taza. Como les repito, solo voy a agregar 2 tazas, pero ustedes son libres de decidir cuánta harina ustedes le agregan a la masa para los tamales. Ahora voy a agregar media barra de mantequilla derretida con sal y vamos a incorporar la mantequilla a la masa que tenemos acá de elote. Media taza de azúcar también. En cuanto a la mantequilla y al azúcar también, si ustedes quieren le pueden agregar un poquito más. Acá voy a agregar media cucharada de sal para poder nivelar los sabores y mezclamos bien. Vean, por acá le voy a agregar la última parte de las 2 tazas de harina. Si vieron, poco a poco yo he ido incorporando esas 2 tazas de harina para ir calculando la textura de la masa para mis tamales. Incorporamos todo muy bien y reservamos la masa porque ahora vamos a preparar las hojas para envolver nuestros tamales de elote. Poder obtener la hoja o la tusa del elote amarillo es un poco complicado, amigos, porque para hacer los tamales de elote necesitamos esas tusas que sean tusas amplias para poder agregar la mezcla de la masa que tenemos ya preparada. Pero en realidad les voy a ser bien honesta, pues el elote amarillo no nos ofrece esa posibilidad de poder tener esas hojas bien bonitas para los tamales.
Así es que acá pues con mucha dificultad he logrado obtener algunas de las hojas que logré sacar de mis elotes. Las estoy limpiando para remover cualquier exceso de tierra que puedan tener, y les estaré cortando también estas puntitas, que también pues se las voy a cortar porque se ven como sucias también. Así es que voy a estar haciendo eso con mis hojitas por acá, y pues vamos a tratar de hacer estos tamales de elote. Pero también decirles que yo me voy a tener que auxiliar de papel aluminio, porque las hojas, como les repito, de los elotes no son lo suficientemente grandes para poder hacer los tamales. Y por acá ya estoy haciendo mis tamales. En una hojita voy a colocar una cucharada de la masa para los tamales y la vamos a doblar de esta manera. Con mucho cuidado, eso sí, para evitar que pues la masa se vaya a salir. Agarramos otra hoja y la vamos a colocar de esta manera para que envuelva muy bien el tamal, y lo vamos a doblar también ahora de esta punta. Vean, aquí está ya el tamalito, y ya les digo, yo me voy a auxiliar para asegurarme de que queden bien selladitos. Me voy a auxiliar de este papel aluminio y nada más le voy a dar la misma forma y los voy a ir reservando. Vean, por acá tengo pues las hojas son bien pequeñas. Estoy utilizando 2 hojas acá para hacer este tamalito. Y bueno, yo me voy a quedar acá haciendo todos estos tamales, envolviendo todos estos tamales. Nada más vamos a repetir el proceso, ¿verdad? Como el que ustedes están viendo, para poder hacer estos tamalitos y ponerlos ya a cocer. Estos tamales quedan igual de ricos a los tamales que hacemos en El Salvador, amigos. Eso se los garantizo, quedan súper deliciosos. Vean, por acá ya tengo todos mis tamalitos ya envueltos. Ahora lo único que vamos a hacer es irlos a cocer. Una olla grande y amplia coloqué en el fondo las hojas de elote y también puse los tamalitos que ya teníamos envueltos en papel aluminio. Luego agregué la última capa de hojas de elote. Ya por último le vamos a agregar agua para cocer estos ricos tamales de elote. ¿Cuánta agua vamos a necesitar? Pues acá yo en un momentito les muestro. Miren por acá. Aquí está el nivel del agua, les tiene que quedar así, no tienen que cubrir completamente sus tamales, sino que logre llegar a ese nivel que ustedes están viendo. Ahora lo único que voy a hacer es que voy a acomodar estas hojas de los elotes, le voy a colocar papel aluminio y una tapadera y voy a dejar que estos tamales se cocinen por 1 hora y media a fuego medio alto. Y vean por acá, después de ese tiempo, esos tamales ya están listos. Lo único que vamos a hacer es que vamos a apagar el fuego y vamos a sacar algunos a que se enfríen para que puedan tomar esa textura firme de los tamales de elotes. Miren, por acá tengo unos ya que están un poco fríos y ahora vamos a remover la tusa o la hoja y vean, por acá están ya nuestros ricos tamales de elote. Quedado súper deliciosos, amigos, y por supuesto ustedes pueden acompañar estos tamalitos con lo que ustedes prefieran, con crema, con queso, con unos frijolitos fritos, con lo que a ustedes más les guste, amigos. Quiero felicitar a mi querido país El Salvador, que muy pronto estará celebrando su independencia, y felicidades también a todos los demás países que el 15 de septiembre también estarán de fiesta. Muchas felicidades a todos. Así es que bueno, amigos, si ustedes nos están viendo acá por YouTube, muchísimas gracias por ver siempre nuestras recetas. Recuerden suscribirse a Daisy's Channel, regalarme un me gusta, compartir nuestras recetas con sus familiares, con sus amigos, y dejarme en los comentarios qué tal les parecieron estos ricos tamales salvadoreños hechos en el extranjero, amigos. Y si nos estás viendo por Facebook, muchísimas gracias también. Recuerda darle un me gusta a nuestra página para que no te pierdas nuestras recetas. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí. Nos vemos muy pronto en una próxima receta. Hasta luego.